Comenzamos con uno de los temas que, bueno, en esta semana ya lo hemos trabajado, a quién se presume culpable, hemos hablado del caso y como lo afirmamos desde un primer momento, cuando conocimos el caso y nos interiorizamos en el expediente de este caso, que la persona que había sido acusada lo había sido injustamente y que era inocente. Definitivamente, vamos a empezar por el final para decir que ha sido declarada no culpable por un jurado popular y estamos hablando de Maricel Solís, una mujer que tenía un campo en San Pedro y que fue acusada de asesinar a su pareja a puñaladas en ese lugar, en la casa que compartían hacía un poco tiempo, unos meses. Se habían conocido en Uruguay, comenzaron una relación, él vino a vivir aquí y bueno, a partir de allí entablaron una relación más cercana en la casa y bueno, aquí estamos con los abogados defensores de Maricel Solís, quienes nos van a contar todos los detalles de lo que fue el juicio por jurados y por qué se llegó a esta resolución de no culpable y cuáles fueron los pormenores que se conocieron en el juicio para llegar a esta conclusión. Buenos días a ambos, muchas gracias por venir, Antonella Travesaro y Rodrigo Masuccini. Gracias. Muy buenos días. ¿Qué tal? Bueno, para poner en contexto a nuestra audiencia, que nos cuentan para cómo fue todo este caso, cómo se desarrolló desde un principio hasta llegar a juicio. Bueno, primero te aclaro, Ale, que no convivían estas personas. Ellos se conocieron en enero del 2024 en Uruguay. Sí. Él vivía en Uruguay, ella en San Pedro, y esta era la segunda vez que él venía a visitarla. Venía de visita. Ajá, bien. Sí, que eso fue un tema también que en su momento nosotros pusimos en duda, porque para el fiscal existía una relación de pareja y eso agravaba el hecho. Claro. Nosotros siempre pusimos en duda que en realidad era la tercera vez que lo veía. O sea, lo conoció en Uruguay, después lo vio en febrero cuando él vino a San Pedro y en junio era la segunda vez que venía. Ajá. No había una relación de convivencia. No había una relación de convivencia, bien. Bueno, un poco lo que vos dijiste, esto pasó hace 2 años, el 9 de junio del 2024. Eso fue un domingo al mediodía. Esta persona se había traído unos hongos alucinógenos desde Uruguay en una bolsita, decide tomárselos todos, eran 20 gramos de cucumelo, o sea, un hongo potente en lo que hace a lo psicoactivo. Le empieza a agarrar como un brote. Maricel se va a caminar por el campo. Estamos hablando de una propiedad que queda en San Pedro que tiene aproximadamente entre 40 y 45 hectáreas. Claro. Entonces ella se va a caminar con los perros y cuando vuelve lo encuentra todo ensangrentado tendido en el piso. Al lado un cuchillo. Va a buscar llama primero a su empleado del campo, porque no tenía idea de dónde quedaba un hospital, no sabía llamar a la policía ni a la ambulancia. Van ellos a buscar a la ambulancia al hospital de San Pedro, vienen con la ambulancia, el médico constata que la persona está muerta, empieza a llegar a la policía, llaman a la fiscal, la prenden a ella en un momento, hasta 2 días más que se hace en el medio de la autopsia. El 10 de junio se hace la autopsia y descartan cualquier tipo de delito. La autopsia indica que las lesiones son autoinfligidas, es decir, que se la provocó él mismo. Sí, bien. Bueno, a partir de allí la causa se cierra. En realidad se le imputa a Maricel, pero inmediatamente a los 2 días obtiene una libertad por falta de mérito, por falta de pruebas, porque no había ningún tipo de delito. Claro. Ella continúa su vida en libertad, la causa sigue abierta, pero iba prácticamente para cerrarse. Y en agosto aparece un informe de Kramer, que es una médica que nosotros ya hemos hablado, que está cuestionada a nivel nacional. Le hemos dedicado un programa entero. Sí. Bueno, ella, doctora Kramer, viene como médica de las abogadas de la familia del fallecido. Hace un informe a través de unas fotos pidiendo una exhumación, en primer lugar, y diciendo que la autopsia era incompleta porque se tendría que haber hecho un protocolo Minnesota. ¿Cómo? Sí. Un protocolo de Minnesota. Sí. Pero a ver, bueno, para mí le quedó de un modelo y lo dejó ahí. Claro. Nos ha pasado a todos. Nos ha pasado a todos. Bueno, pero esta persona, esta perito, entre muchas comillas, se jacta de ser muy eficiente y demás, ¿no? El protocolo de Minnesota todos sabemos
que se utiliza en los casos en que una persona muere de forma violenta cuando está bajo custodia de algún agente estatal, policía específicamente y demás. Y entonces... ella en ese informe dice que la autopsia está mal hecha, que es incompleta, y ve en signos de defensa en las manos. Dice que en los nudillos de las manos hay como unas heridas que se pueden interpretar como de defensa, entonces ella interpreta que puede haber intervenido una tercera persona, que estas no son lesiones autoinfligidas, pide una exhumación, y bueno, y a partir de ahí empieza todo el calvario para Maricel Solís, porque a raíz de ese informe y de medidas posteriores se la detiene en noviembre del 2024. Y llega al juicio, que terminamos la semana pasada, presa. Claro, ella estuvo más de un año... un año y medio. En prisión preventiva. Sí. Bueno, llegaron a juicio. El juicio por jurados. En Buenos Aires ya hace mucho más tiempo que en Santa Fe que se hace juicio por jurado. En San Nicolás nos dijeron 10 años. Aceitado el tema. Y bueno, ¿cómo se desarrolló esto? Fueron 3 jornadas. Cuatro. Empezó el lunes con la selección de los jurados y el martes ya con la producción probatoria. Uh-huh. El tema es que lo que nosotros planteábamos, que esto nunca tendría que haber llegado a juicio. Los mismos testigos de la fiscalía, todos los médicos decían que las lesiones eran autoinfligidas, es decir, que se la provocó él mismo. Había un informe de uno de los médicos que primero dijo una cosa y después se retractó, ¿no? Sí, es el jefe de la asesoría pericial de San Nicolás. Uh-huh. En realidad, cuando llega este pedido de exhumación de Kramer, la primera fiscal que intervenía no le hace lugar a esa medida, entonces la empiezan a denunciar a la fiscal. La fiscal lo que pide es una pericia con la asesoría pericial oficial para que determine si había lesiones de defensa o no. Uh-huh. ¿Qué opinaba el médico? Sí. Todo eso se hace con un informe con fotos de la autopsia. Claro. Fotos que la misma Kramer dijo que eran malas porque no tenían testigo métrico, no respetaban metadatos, eran fotos pegadas en un PDF. Ajá. No se respetaban distancia, nada. Igualmente con eso ella considera que había intervenido una tercera persona. Claro, a pesar de cuestionar las fotos... Entonces, en esa pericia que se hace en San Nicolás, el médico, que es el doctor Caro, comparte con Kramer la idea de que podría haber intervenido una tercera persona porque en los nudillos de las manos se interpreta como que hay lesiones de defensa. Sí. Pero después hace otro informe descartando a Solís. Le hace una medida antropométrica a Solís, le mide los brazos, la pesa, la fuerza, y dice que es imposible que Solís haya podido doblegar a la víctima, que medía casi 1,90 m y pesaba 95 kilos. Claro, porque ella es chiquitita, con textura física pesa muy 60 pequeña. kilos y mide mojada, mojada, 60 kilos debe pesar. Y mide unos 60. Una aclaración, los que se dicen como heridas de autodefensa, lesión en los nudillos, probablemente, esto nadie lo puede saber, es una apreciación mía. Puede ser golpes que cuando el hombre se desplomaba contra la pared, puede ser golpes anteriores en su estado de alucinación, puede ser golpes contra cualquier objeto duro, romo o contundente, diríamos. Son las típicas lesiones cuando uno da un puñetazo. Por eso le preguntamos en el juicio si este hombre le hubiese pegado a Maricel Solís, que es la persona en principio con la que se estaría defendiendo, ¿cuál sería el efecto? Obviamente uno sabe cuál sería el efecto. Claro. Si no la mata, la deja severamente lesionada. Pero queda la marca, vamos a suponer que no la mata, pero queda lesionada. Es como que te pega, no digo un boxeador, pero la diferencia física es enorme. Otro detalle, las también llamadas heridas de autodefensa son las típicas heridas, no sé si el público lo sabe, los presos tienden a autolesionarse para pedir alguna medida, ayuda en los brazos, y son todos cortes paralelos entre sí, que tienen como una cierta distribución lógica. No es la típica producción de heridas en un contexto de una pelea que no tiene lógica porque se van moviendo dos personas. Acá hay un brazo que está o quieto y un cuchillo que tiene, una línea. Pero bueno, creo que era muy evidente eso. Claro, además, imagino que cuando aprendieron a Maricel, habrán hecho, un médico forense habrá constatado si tenía lesiones, si había algún indicio de que haya sido, algún rastro tiene que haber quedado en ella si fue la que participó, ¿no? Sí, la revisaron los médicos, ella entregó toda la ropa que tenía puesta, la ropa se peritó, la ropa no tenía sangre, ella no estaba con ningún signo ni de sangre ni de haberse bañado, revisaron toda la casa, los baños, vino policía científica, resguardaron el lugar, no había ningún indicio que indicara una pelea, una lucha, y ni mucho menos que ella haya participado. Las pericias que vinieron después del laboratorio de genética forense determinaron que todas las prendas no tenían rastro de sangre. Había en la calza de ella, en la entrepierna, una manchita que podía ser menstruación.
Ajá. pero no la cantidad de sangre que se derramó en ese lugar. O sea, no había ningún elemento para ir a juicio Es directamente. más, una de las pruebas de cargo del fiscal es muy interesante, y creo que de la misma particular damnificada, decía, estaba muy limpia. O sea, era una y eso era cosa raro para ellos. Claro, o sea, no hay manera de que uno pueda librarse de la sospecha, porque si hubiese estado sucia es porque participó en el hecho, y porque estaba limpia también es sospechoso. Claro. Pero otro detalle, hay una foto, es una lástima que acá no pudiéramos compartir algunas, las que se pueden mostrar, estaba el cadáver con un charco de sangre impresionante, pero no apunto a eso, a lo morboso, sino que si uno está combatiendo y se retira, deja la huella de sangre, pero esto de cualquier película de detectives uno lo ve, y eso creo que se lo recordamos al jurado, y creo que eso también sirvió mucho, porque es de sentido común. Hay cuestiones que son el jurado que evalúa hechos. Y el sentido común, si yo voy a una superficie donde hay sangre, barro, tierra, lo que sea, si me retiro voy a impregnar la parte limpia con mis huellas. Y eso nunca existió. De hecho, la única huella que hay es la del primer médico que va, la del ambulanciero, que constata la causa de muerte, está el borcego, que él dice si esa marca es mía. Y eso lo dijo nuestro perito, José Esperanza. Fíjense que quedó el borcego del primer médico. Claro. Cualquiera que hubiera pisado hubiera quedado la huella. Así como quedó la si del ella hubiese estado ahí, también hubiese quedado algún rastro de Aparte ella. había heridas arteriales donde la presión con la que sale la sangre va a varios metros. O sea, hay una presión, la presión sanguínea es fuerte, entonces es como una manguera a presión. Claro. O te moja o queda, vamos a suponer que uno se limpia y se deshace de la evidencia. Pero ¿qué pasa? Atrás queda como una mancha blanca, o sea, todo sangre atrás, y queda la mancha blanca donde uno estuvo. O sea, no es tan fácil, fácil ocultar. Es como el tema de las manchas hemáticas, para mí es un tema apasionante, porque es imposible de fraguar, de modificar y demás. Fue el mismo caso en el caso de la muerte de Nisman. Las manchas hemáticas fueron determinantes también en eso que decía justamente Rodrigo, que donde hubo un disparo, por ejemplo, en el caso de Nisman, se pudo constatar a través de las manchas hemáticas que no había otra persona en el lugar, porque se expandieron, es como una lluvia de microgotas por todo el baño que salen, y no hay ningún espacio donde quede alguna marca que haya podido estamparse en otra persona y que se haya ido. Entonces es realmente, bueno, los análisis de las manchas hemáticas son, a mí me encantan, me apasiona ese Tiene tema, que traer el doctor Esperanza acá a hablar de... ¿Cómo no? Cuando quiera. Sí, sí. Bueno, él fue nuestro perito, cerró el juicio, él dando una clase de casi de 2 horas, y creo que ahí ya prácticamente no había más nada para decir. Algo muy ilustrativo eran las manos. Había unas fotos de las manos de Solís con la policía científica tomándole huella, y las manitos estaban re limpitas, o sea, ¿no? Claro. Ya vos veías las manos, era en el momento que ya haya hecho algo. 32 puñaladas se Ahora, la acusaba. Esto no a cualquiera le puede pasar. Sí. Primero. Sí. Es terrible. Lo vemos. Si le pasa a Maricel Solís, nadie está exento. Claro. Porque es una familia de clase media alta, acomodada, que tiene recursos, no tiene de todo tipo, inconvenientes con la ley penal anteriores, no es blanco de la policía si la ve por la calle no la va a seguir a Maricel Solís, no es una Mechiel, perdón, pero Argentina, es más, me voy a permitir, existen esos estereotipos. Una infidencia en el tribunal estaba la familia de Maricel Solís, y todo el mundo la trataba con mucha corrección, pero por supuesto una familia de serie de Netflix. Si hubiese sido, una familia Toba, yo no sé si el trato hubiese sido el mismo. Seguramente no. Pero lamentablemente. Lamentablemente no. Pero sí, ¿qué quiere decir? Si le pasa a Maricel Solís, le pasa a todos, a todas. Vamos al género, vamos a apuntar al género femenino. Le puede pasar cualquier chica que se separa y conoce a un hombre y no sabe con quién, porque uno se está conociendo y le pasa que se consume los hongos, y puede estar en esta situación. Sí, lo terrible es en estos casos, a mí que hemos visto muchos acá, que llegan a juicio estos casos con una prueba tan endeble y por una perito que, seriamente cuestionada
en muchos casos ya, y que siga teniendo, que hay un error en la justicia, no analiza bien las pruebas, no se analizan bien. ¿Qué es lo que falla para que una causa así llegue a juicio a partir de un dictamen de una perito tan cuestionada al día de hoy? El problema, Kramer, no es el problema real. Kramer aprovecha una situación, es la excusa de ciertos sectores de la justicia para avanzar porque avanzan. Acá no había una... no estaban encarnizados con Solís. El sistema funciona así. Es una máquina de hacer chorizos. Esto no puede frenar. A mí me ordenan la investigación, me ordenan llevar a juicio, lo llevo a juicio. ¿Con qué? Con nada, no me importa. Sigue preso. ¿Por qué? Porque tiene que seguir preso. El trabajo, y no es una crítica a los colegas del bloque acusador, pero fue un trabajo como de burocrático, como bueno, sigo adelante porque es un homicidio y tengo que acusar, me van a acusar o me pagan por acusar, pero no hubo un análisis objetivo serio para cuando uno llega al juicio buscar una hipótesis de trabajo que permita llegar a la culpabilidad. Con Antonella nos comentaban qué están buscando, estábamos sorprendidos. Bueno, porque esto es una cuestión técnica. Nosotros cuando uno va a juicio ya tiene pensado qué hechos quieres traer para presentarlo al jurado en este caso o al juez. Si no, hay testigos que uno ni lleva. Si yo, por ejemplo, no me interesa tal testigo porque los hechos que él me va a decir no son de interés para mi hipótesis de trabajo, que ahora se llama teoría del caso, no tiene sentido. En cambio, el bloque acusador llevó testigos que favorecían nuestra hipótesis de trabajo. Todos. ¿Qué quiero decir con esto? Y no solamente en este caso concreto. En la mayoría de los casos, la inercia burocrática hace que lleguen a juicio casos que deberían ser frenados. Esto, los códigos de procedimiento tienen instancias que permiten el freno. Pero bueno, creo que en todas las provincias, sobre todo en Santa Fe, ese filtro que se debe hacer en la audiencia preliminar, los jueces están absolutamente constreñidos a no hacerlo. Y voy a explicar y voy a engarzar con la ventaja del jurado. El juez técnico, obviamente que tiene muchísima experiencia sobre los hechos y a la vez la parte técnica, porque está acostumbrado a ver juicios. Pero ¿qué pasa con el juez técnico? ¿Qué pasa con los fiscales? ¿Qué pasa con todo el aparato judicial? Ellos conviven permanentemente en ese ambiente y perciben sueldo de un patrón. El patrón se llama Maximiliano Puyaro, pero antes se llamaba Perotti, antes se llamaba Lifshitz, etcétera, etcétera. El patrón tiene una idea de cómo deben salir los juicios y por más que uno diga, no, yo soy independiente, yo vi que en cámara, donde estaba muy enojado el gobernador cuando decía, ¿quién es el que ordenó la libertad? Le hago un juicio político. Sí. Bueno, el juez que entró a trabajar en el Poder Judicial a los 18 años, los 20 años, hizo concursos, hizo carrera, gana muy bien. ¿Va a arriesgarse ante la duda a tener un mal momento laboral? En cambio, el jurado viene una sola vez en la vida a un juicio, escucha los hechos y se va. Dice, ¿culpable o no culpable? Esa es una ventaja del jurado que descubrimos creo con Antonella. Después podemos hablar muchísimas cosas del jurado, pero hoy en Santa Fe el jurado tiene esa ventaja. Son jueces legos que mañana se van y lo que diga Puyaro, salvo que sean todos empleados de la provincia, que sea una situación, también se puede estudiar. Pero en vez de presionar a una o tres, hay que presionar a 12. Eso es una ventaja del jurado. Sí. Sí, yo estoy en algunas cosas creo que el juicio por jurados estoy de acuerdo y en algunas otras no. Pero bueno, un tema de discusión más técnica y no para este momento. Pero en realidad sí, estoy de acuerdo en esto que decís de la cuestión de los jueces técnicos que están presionados por ciertas cuestiones que tienen que resolver. Pero tener a una persona 1 año y medio presa, a veces 2, en el próximo caso que vamos a ver ahora, 3 años en prisión preventiva, bueno, lo hemos visto acá en casos, en muchos, en el caso Casco también, 5 años, claro, más de 5 años en prisión preventiva sin resolver. Es algo que no tiene... No tiene justificación. ¿Quién le devuelve a esas personas todo tengo este mi opinión. tiempo? La persona que firmó esos pedidos, después de un lapso,
debería responder personalmente. Por ejemplo, un fiscal que pide y un juez que da, esto se van a enojar, pero no puede ser que sea... Siempre polémico. Sí, pero no puede ser que uno tenga la autoridad, haya ganado un concurso y después sea irresponsable. Pero no digo en el término escolar cuando lo retaba la maestra y dice, usted es un irresponsable. Irresponsable en el sentido que no tiene responsabilidad patrimonial. O sea, yo le arruiné la vida económicamente a una persona. Olvídate de todo lo... No voy a hacer un análisis de moral o de ese tipo de daño que es invaluable. Una persona tiene una empresa, pequeña empresa, un taller mecánico, el cartel que está 4 años detenido, 3 años detenido, después sale en libertad. Y alguien se tiene que hacer cargo. Yo no creo que el Estado per se tenga que hacer cargo del 100%. Puede ser un 50%, pero las personas que firmaron, que dijeron, che, a mí me parece que acá hay algo, y inmediatamente tienen que decir, bueno, mirá, le hacemos una detracción del 10% de su sueldo, o pueden pagar un seguro para evitar un problema. O sea que todos los fiscales, todos los jueces paguen un seguro de su sueldo. Entonces, mira, cuando pasen, automáticamente la persona recupera la libertad. Como los médicos, claro. Como los abogados muchas veces. Básicamente el daño que generan estas decisiones es en muchos casos irreparable. En la mayoría, en todos los casos es irreparable. En todos los sentidos, económicamente y personalmente, emocionalmente, en todos los aspectos de la vida de una persona que después de estar años detenido en prisión preventiva es declarado inocente o no culpable en los casos de los juicios por jurados y... Tengo un cliente que se han separado, bueno, muchos se separan porque obviamente no la mayoría son hombres, la mujer en un momento, bueno, se va porque hay límites, el amor soporta mucho, pero bueno, en un momento la casa hay que sostenerla, hay que mantenerla, una persona detenida es muy cara. En este caso de Solís se le había otorgado una prisión domiciliaria en febrero. Sí, pero nunca se efectivizó, pues justamente apelaron tanto el fiscal como la particular damnificada sin fundamento. El fiscal, por ejemplo, decía que había riesgo procesal porque se podía fugar por las islas. Ese era el fundamento, que no salía de ningún lado, que no es que Solís tiene lancha. ¿Con qué? De la nada. Solamente porque tenía recursos económicos, seguramente. En San Pedro, sí, o sea, no se explicó explicó nunca cuál era el riesgo de fuga de irse por las islas. Nosotros pensamos que quedó el típico cortar y pegar algo que quedó de un hecho anterior, pero bueno, es sintomático de cómo funciona el sistema. Hasta que la persona que hace esos pedidos y la persona que lo avala no tenga no sé cómo llamarlo, un llamado de atención. Porque yo creo que al otro día el funcionario, esto también es una crítica, el funcionario terminó eso, va a su casa y ya está. Ya se olvidó. Ya está, viene otro caso. Totalmente. Sí, creo que tendrían que responder de alguna manera quienes llevan adelante este tipo de casos. Estoy viendo acá, me manda el Colegio de Magistrados. Una broma. No, pero de fiscales, la asociación de fiscales, sí. Acá dentro de todo fue bastante rápido el juicio. Sí. Pero vos fíjate, el otro caso que comentás ya lleva 3 años. Sí. Acá dentro de todo el juicio se hizo dentro de los 2 años, que es lo que marca la ley. Sí. Igualmente, 1 año y medio presa. Es muchísimo. Alejada de su Aparte, hija, teniendo con una hija hija menor de edad, también a su cargo. Que últimamente estaba viviendo sola. La nena con 14 años. Terrible. Una situación terrible. Terrible, realmente. Que no le hayan otorgado la prisión domiciliaria. Se la otorgó el juez y lo recurrieron y en Provincia de Buenos Aires hasta que no queda firma no se efectiviza y fue pasando el tiempo y llegó el juicio. Una locura. Descubrimos un juez técnico muy criterioso. Ajá. Muy criterioso, muy Esto formado. Fue Provincia de Buenos Aires, ¿no? Sí. San Nicolás. En el también con serias dudas con el sistema de jurado, porque decía, ¿y yo para qué estoy? Que tiene algún sentido ahora desde el punto de vista profesional, es como que vos estás acá, el otro día hablábamos con una gran actriz que la pusieron a conducir un programa de una noticia, gran actriz, pero te das cuenta, ¿para qué meten persona? Y creo que ese es el sentido del juez, dice, ¿para qué metes jurado si tenés gente preparada? Es una discusión muy interesante, muy interesante. Yo creo que este juicio me convenció en este caso particular. En este caso, sí. Quizás. Y otra cosa que yo agrego a lo que dice el doctor Mazzuccini es, ¿para qué hay personas que se dedican a ser jueces si después no van a soportar las presiones y a decidir con objetividad y claridad un caso?
porque lo escuchábamos también al ministro de la Corte, Daniel Herbeta, decir, bueno, el jurado no tiene presiones, como decíamos hace un rato, y el juez técnico sí las tiene, no las debería tener tampoco. Porque bueno, si no está preparado para soportar las presiones y decidir en base a las pruebas y no a las presiones de la sociedad, bueno, que se dedica a otra cosa. Es que hay un problema con la judicatura en Argentina, que la judicatura se convirtió en una carrera administrativa, donde entra un chico, a lo mejor de pasante, a los 18 años, una chica, hay muchas chicas trabajando, a los 20 años, después asciende empleado, va haciendo carrera. Hay gente muy inteligente, muy preparada, que le pone pilas, hace curso, posgrado, y es importante. Y un día se encuentra que es juez, que puede ser juez. Pero a lo mejor no tiene la solvencia, la experiencia moral que dan los años de la calle y la edad sobre todo, para soportar situación. Se encuentra con el conocimiento técnico, con la carrera administrativa, con habilidad para tomar concursos, pero a lo mejor le falta lo más importante en un juez, que es esa sapiencia que dan la experiencia, los años. Me parece que hay mucho de eso, sentido común. Sentido común fundamental. Claro. Bueno, fundamental, claro. Bueno, ha pasado mucho, y lo hemos hablado también, y hemos tenido muchos casos aquí en Se Presume Culpable de denuncias por violencia de género y demás, que jueces o acusaciones falsas a personas que están cumpliendo condenas siendo inocentes en este momento, por jueces que no han sabido no sé si no han sabido o no han evaluado objetivamente las pruebas y se han resuelto en base a la presión de la sociedad y específicamente de las organizaciones y grupos feministas que, bueno, en un momento tuvieron mucha presión hacia todos esos temas, y bueno, hay gente que está cumpliendo condena por falsas denuncias de abuso. Pero eso en defensa de los jueces ahora, es que todo el Estado argentino durante años formó protocolos, hizo cursos de cómo debían fallar en determinadas situaciones. Es más, para los concursos le preguntaban específicamente sobre estos temas y cómo debían responder, o sea que ya había un prearmado que estaban casi obligados, o u obligados, que es peor. Entonces estaba en una situación muy compleja. Está bien, un verdadero juez debería decir, no, de ninguna manera, yo baso con lo que veo, pero te ponen en una situación muy difícil. Bueno, suspendieron a una fiscal porque no imputó supuestamente en tiempo y forma a una persona por un supuesto homicidio que no está imputado de ese hecho. Sí. O sea, sí. Mal suspendida, podemos decir, después más allá de las críticas que uno puede hacer internamente. O sea, ¿por qué? Porque el castigo es por no imputar. Al contrario, no es un castigo por haber imputado mal. Eso es lo que habíamos hablado. Bueno, a lo mejor no queremos aburrir a los que nos escuchan. Cuestiones muy técnicas. Pero bueno, hacen a la cuestión porque, a ver... esto, la pregunta que va a ser, ¿cómo podemos llegar hasta acá? Claro, ¿cómo llegamos? Cuando la prueba era toda favorable ya de entrada. Ahora, ¿qué fiscal en ese caso de situaciones va a dejar de imputar ahora? Viene un muchacho, pero dice, no, por lo vieron entrar. Y yo soy fiscal. Me pongo en el caso anterior, porque soy humano, y entré a los 18 años, tengo 42, soy fiscal hace 4 años. Yo quiero que me sancione la legislatura porque un loco, no quiero. Sí, como decimos siempre, la justicia es una picadora de carne. Y otro tema que también nosotros lo evaluamos, un juicio, llegar a esta instancia, al juicio por jurado, más allá de Maricel Solís Pérez, 1 año y medio, le salió a la provincia de Buenos Aires entre 40 y 60 millones de pesos. Claro. Para preparar lo que fue el juicio por jurado, todo lo que fue el proceso, 4 días, entre 40 y 60 millones de pesos. Claro. Pagarle totalmente al jurado, innecesario, porque no había ya desde... Un año antes estaban todas las mismas pruebas que se discutieron en el juicio, ya estaban. Claro. Porque es muy interesante, porque los peritos de la policía de la provincia de Buenos Aires, sin hablar de los nuestros, ya nos estaban diciendo que las heridas eran autoinfligidas. O sea, los peritos que todos los días trabajan con el cuerpo de fiscales de la provincia de Buenos Aires, le decían... Sus peritos, claro. Sus peritos. Sus propios peritos. Y uno va contra sus peritos y tiene que ser una cuestión muy grosera para que uno vaya contra sus propios peritos. Es como si nosotros fuéramos contra el doctor Esperanza y nuestra máxima confianza. Claro. O el doctor Rodríguez. Ni Kramer pudo asegurar que había sido Solís. Claro. Porque ella dijo, yo no puedo asegurar ni descartar. Bueno, ya sabemos que Kramer va a dar clases
va a dar clases a los juicios, no va pero a hacer... creo que quedó claro que era una trucha. Sí, Así, eso ya... ya quedó clarísimo. Una abogada litigante le pregunta si había plantado pruebas y responde: no planté pruebas, estoy imputada de falso testimonio. Bueno, en el caso de Astudillo Castro En ese está el de Bahía justamente, fue llamada indagatoria por haber plantado pruebas y haber actuado en complicidad con Marcos Guerrero, que es otro peritrucho en las cuestiones con los perros, esto de la odorología, que bueno, lo admitió, falso testimonio, estoy imputada por falso testimonio. Claro. Ante la sagaz pregunta de la doctora Travesaro, ¿qué le preguntó a la doctora? Eso, si estaba imputada en Bahía Blanca, y dijo que sí, por plantar pruebas, no, por plantar pruebas no, por falso testimonio. imagínese el jurado cuando escuchó eso. Claro. Y después falso todo, testimonio, ya nada más que falso testimonio. Bueno. Que hizo pericia por foto y ella misma dice que las fotos estaban mal. Bueno, pero en muchos casos hizo pericias por foto, en el de Chaco también. En Casco también. En Casco también. Porque ella no hace autopsias. Claro. Ella aparece después y siempre el mismo modo operandi, exhumación, instalar la duda. Una necrofilia, Sí. qué lindo tema para estudiar esa necrofilia, ese goce con ver sufrir a la familia de la víctima. Sí, realmente, porque es muy cruel lo que hace. Claro, porque ella describe frente a la familia lo que ha hecho con el cuerpo, lo que se hace con el cuerpo en el protocolo Kramer. Una filia de estudio. Que aparte cuestionada por todos los médicos forenses más reconocidos del país, está cuestionada. Porque, lo ha dicho acá un médico forense de Córdoba también, que ha sido... que es una eminencia y que ha sido director de, ahora no recuerdo bien la organización que los nuclea, pero que la cuestionó seriamente también, ¿no? Que no existe, todo lo que ella plantea no es científico y demás. Bueno, en definitiva, entonces, Maricel Solís fue declarada no culpable por el jurado popular. Esta decisión no va a ser apelada. No puede ser apelada. Estamos esperando los fundamentos de la sentencia. El juez tiene que fundar. El juez tiene que fundar, sí. Y no es recurrible por la acusación. Bien, así que ya está. Es no culpable. Ella le quedó otra causa porque en el mismo momento secuestraron unas plantas de marihuana, o sea que se le formó una causa por un supuesto comercio de drogas, que ahora vamos a tener esa causa paralela. Pero el juez igualmente, con mucho criterio, le dio la libertad a ese mismo juez y se fue caminando del tribunal. Bueno, al fin Así terminó, que porque acá también entrevistamos al hermano y también una situación terrible. Para cualquier persona que atraviese esta situación, sabiendo y que existiendo todas las pruebas de su inocencia, que atraviese todo esto es realmente muy injusto, muy terrible para cualquier persona. Así que se hizo justicia, quedamos la verdad. Y lo que yo le contaba a una de las notas que nos hicieron, que el jurado lloraba cuando dio el veredicto. Mirá. Los 12, porque acá para lo que se tendrá que haber para una condena eran, o sea, con que uno diga que no, o sea, la unanimidad era para la condena, no para la absolución. Pero nosotros entendemos por la percepción que nos dio que los 12 han votado a favor porque los 12 lloraban. Ajá, claro. Y sí. Era un tema que ya, sentido común, ¿no? Claro. El mismo médico de la fiscalía decía que eran lesiones autoinfligidas. Ya cuando escuchamos a ese primer médico, decíamos, ya se terminó, no tendría que venir ningún testigo más. Claro. Yo escuchaba... Médico de la policía de la provincia de Buenos Aires. O sea, que no es una policía, es garantista. De la provincia de Buenos Aires decía, esto es autoinfligido. O sea, muchachos con mucho sentido común. Uno se daba cuenta que esos hombres sabían mucho. El jurado también se dio cuenta. Sí. Bueno, eso es lo importante, ¿no? Que acá, viste que siempre se dice, hay que convencer al jurado o convencer al juez de cada una de las teorías que lleva cada uno, tanto la defensa como quien acusa. En este caso, las pruebas convencieron al jurado de la inocencia. Escuchaba una de las entrevistas que te hacían, Antonella, donde decían, pero acá hay una persona muerta. Y sí, pero hubiesen, si la persona, no necesariamente cuando hay una muerte hay un culpable. No, esa era una de las cuestiones hay un tercero culpable, ¿no? Claro, no.
de las abogadas de la familia, el juicio era porque supuestamente esta persona estuvo 1 mes y medio, la familia no se enteró porque la familia vivía en Estados Unidos, entonces estuvieron 1 mes y medio sin avisarle a la familia, y eso era un indicio de que Maricel lo había matado. O sea, nada que ver con lo que era el hecho que se estaba discutiendo. Claro. Que se lo enterró como un NN, decían, cuando no era así. El dato de él, el nombre completo, estuvo del primer momento, porque lo aportó la misma Solís. Claro. Pero bueno, ahí hubo una falla de las autoridades judiciales que no le avisaron a la familia que vivía en Estados Unidos, pero eso no indicaba un homicidio. Claro, porque ella no tenía forma de comunicarse con la familia. El teléfono le quedó secuestrado y no conocía a la familia de él. Tampoco la familia, le preguntamos, se trató de rastrear a los amigos que conocían. Había un amigo que conocía quién era Maricel Solís y en ningún momento trató de rastrear. O sea, le echaron la culpa a Maricel Solís, que no estaría del todo bien después de encontrarse con esa situación por no haber avisado cuando ellos podrían haber rastreado. Y también, primero, que eso no es delito. Y segundo, que estaban muy enojados porque Marcel, que es la víctima, había sido inhumado con el pago de la Municipalidad de San Pedro. Pero bueno, uno, si no tiene recursos, la municipalidad es la que te paga. Es una ley nacional para que no quede alguien tirado en la calle. Claro. Pero bueno, eso no es delito. Claro. Con eso consideraban como que fue enterrado como un NN, como un indigente, y nadie le avisó. Claro. ¿Qué tiene que ver eso con Nada el homicidio que se estaba investigando? Nada que ver. Bueno, finalmente se hizo justicia.